Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos con el tema los pensamientos y leeremos un versículo en Isaías 26:3, un versículo muy famoso que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La semana pasada hablé que todos nosotros tenemos la mente de Cristo. Hemos dicho que esa mente la tenemos de una manera corporativa, es decir, no es una sola persona que tiene esta mente, sino que Dios le concedió esta mente a todos aquellos que formamos el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Hijo, aquel que expresa la vida de Dios en la tierra, y para ello nos fue dado esa mente, una mente que la tenemos todos nosotros y que la tenemos con el objetivo de que también podamos tener sus pensamientos. Usamos una referencia de Isaías que dice que los pensamientos de Dios y los del hombre estaban muy lejos, como del cielo a la tierra, pero que esa no es nuestra realidad si nosotros ahora estamos en Cristo, ya que el mensaje era que tenían que experimentar el arrepentimiento para poder conocer ese pensamiento y poder tener entonces un conocimiento de su voluntad. Así que para que nosotros ahora que tenemos la mente de Cristo podamos tener su pensamiento o sus pensamientos, debemos de renovar el entendimiento, es decir, tener un conocimiento más preciso de aquello que nos fue concedido a cada uno de nosotros por estar en Cristo. Desde Génesis 6, la Biblia enseña que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo y solamente, tenía un continuo y un solo pensamiento el hombre en su corazón, y era hacer el mal. Así que Dios dice en Isaías que Dios guarda en completa paz, pero Él dice que guarda en completa paz a aquellos que confían en él. Isaías 26 es un cántico, es el cántico de Isaías, donde dice que la salvación de Dios fue puesta por muro y antemuro sobre la ciudad que es fuerte. El autor a los hebreos, me encanta lo que dice. Cuando habla de Abraham, dice que Abraham mismo esperaba aquella ciudad, diciendo que aquella ciudad, el arquitecto y el constructor de ella era Dios. También el propio autor a los hebreos habla de esa ciudad, diciendo que a esa ciudad nos hemos acercado que por la fe que es en Jesucristo, y que porque Él es realmente nuestra salvación. También en el libro de Apocalipsis encontramos, ¿no?, en Revelaciones, como dice que esa ciudad es la nueva Jerusalén, es la ciudad de Dios vivo a la cual nosotros pertenecemos, así como Pablo también habla de que nuestra ciudadanía es celestial. En Amós 4:13 dice que Dios anuncia al hombre su pensamiento, es decir, Dios no está jugando al escondite, sino que en su intención es que darse a conocer. Desde el principio Dios se dio a conocer sombras, tipos y figuras hasta que llegara el tiempo del Hijo, el enviado, el Mesías, para entonces darse a conocer en el Hijo mismo, siendo, como dice la palabra en Colosenses, que Él es la imagen invisible del Dios invisible. Así que Dios, según dice Amós, quiere darle al hombre a conocer su pensamiento. De esa manera es que se anuncia el Evangelio, la buena noticia. El asunto es que muchas personas, los pensamientos que tienen de Dios están muy contrarios a los pensamientos que Dios tiene sobre su creación, sobre nosotros, los que somos también sus hijos. Debemos entender sobre todo que el pensamiento del Padre es el Hijo. Dios no piensa otra cosa que no sea el Hijo, en el Hijo y por el Hijo, porque es en el Hijo que el Padre se ha dado a conocer. Pero la historia misma nos muestra, según la Escritura y según conocemos y tenemos evidencia en los días nuestros también hoy, que el hombre está batallando o claudicando en dos pensamientos. Todo por causa de no conocer la voluntad de Dios. Así son llevados presos en pensamientos extraños. Pero el consejo apostólico es que piense lo que es correcto, que cada uno de estos sea lo que pensemos. En Filipenses 4:8-9 el apóstol dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud hay, si alguna cosa es digna de alabanza, dice, en esto piensen. Note porque dice que deben de pensar.
porque lo que aprendieron, recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hacé. Así que el apóstol Pablo dice que lo mismo que Isaías en el verso anterior, diciendo que todos los que perseveran en los pensamientos de Dios, ellos son guardados. Por eso el apóstol dice, si ustedes piensan en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabar. Si ustedes piensan en esto, si esto hacen, porque primeramente lo pensamos y luego lo ejecutamos, lo hacemos, dice, porque Pablo pone la evidencia en el mismo, lo que aprendieron, recibieron, oyeron, pero también vieron en mí. Así que Pablo era el testimonio vivo del pensamiento palpable, visible de Dios para la tierra, cuando él anunciaba, predicaba, pero también expresaba en forma de vida el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo concluye diciendo en versículo 9 de Filipenses 4, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero no te estará el Dios de paz, como el Señor ya habló en otra ocasión, en que Él nos dejaba su paz, que era el mismo, por eso al cual accedemos por medio de la fe. Así que justificado por la fe tenemos paz para con Dios, como el apóstol habla también en Romanos 5. El apóstol Pablo dice entonces que esa realidad es la que Isaías está diciendo, lo mismo que él anuncia en el versículo 7, Filipenses 4:7, cuando dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Note, todo entendimiento sobrepasa esta paz. Guardará, dice, vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cuál es la paz que lo guardará? Dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento, pero ¿en dónde lo guarda? En Cristo Jesús. Así que la paz de Dios guardará los corazones y los pensamientos de aquellos que por nada se afanan, según el texto que el apóstol está leyendo en Filipenses 4, que es lo mismo que Jesús también habló en Mateo 6, cuando dijo que por nada se afanen, sino que de la misma forma que el apóstol dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración, en ruego y en súplica en el Espíritu y con acciones de gracia sobre todo. Jesús también lo dijo, que por nada se afanen, que comer, que beber y que vestir, porque estas cosas Dios tiene cuidado de ellas como un buen Padre. Así como todo padre procura que sus hijos tengan estas cosas, así Dios como nuestro Padre ha procurado que nosotros seamos previstos de estas cosas, aún, dice la Escritura, antes de que lo pidamos. Aunque sabemos que aquel pasaje de allí es muy sacado del contexto, cuando dice pedir, buscar y llamar, pensando que vamos a pedir, a buscar y a llamar por la cosa que queramos. Y Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo que pidamos, buscamos y llamemos todo aquello que es en referencia al reino. Por eso procuramos primeramente el reino de Dios y esa justicia de Dios, que ya es una realidad y nosotros hemos creído, y las demás cosas entonces son añadiduras. Así que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque por nada nosotros nos afanamos, sino que esas peticiones se las presentamos a Dios, todas las dificultades, adversidades o necesidades que podamos tener en esta parte humana, en este mundo, son presentadas delante de Dios, donde llevamos a cabo nosotros, porque nosotros llevamos a cabo en este mundo, en esta tierra, su reino. Ese es el reino que representamos y ese reino que es expresamos. En 1 de Pedro 4:11 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Me encanta esta palabra porque usa la palabra armaos del mismo pensamiento. Entonces, habla, dice, puesto que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y es una referencia a cómo Cristo pudo haber destruido el pecado y la naturaleza pecaminosa en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos, armando del mismo pensamiento, tener un entendimiento más claro de que ya nosotros no tenemos pecado, naturaleza pecaminosa en nosotros, sino que todo ello, tanto presente, futuro como pasado, fueron exterminados en la obra de la cruz. Pero para eso tenemos que armarnos de este pensamiento. Así que el pensamiento, según dice Pedro aquí en 1 de Pedro 4:1, es una herramienta de defensa y de ataque, ya que con ella debemos armarnos para que cualquier otra clase de pensamiento sea puesto bajo la obediencia a Cristo, como el apóstol Pablo lo habla en 2 Corintios 10:5, que dice derribando. Esto hay que derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, todo argumento, todo altivez, todo aquello que se levanta es que se vuelve a levantar. O sea, los argumentos religiosos, las altivez de corazones, las estratagemas de hombres, todo aquello que se levanta y la razón por la que se vuelve a levantar es porque en la obra consumada de la cruz realmente en el madero fueron expuestas, fueron destruidas, fueron derribadas por el Señor.
pero que a la falta de renovación realmente en el entendimiento hace que se levante en el corazón del hombre. Cuando se levantan, no es que se levantan delante de nosotros por allí, sino que se levantan en el corazón. Pero como decía Isaías en el cántico, Dios puso por muro y ante muro la salvación. El autor de los Hebreos dice que hay una perseverancia en nuestra alma, es decir, que Dios pone una cubierta, una medida de fe en nuestras almas que tienen que ir creciendo, tienen que ir en la que nosotros estamos siendo edificados realmente según la medida que vamos creciendo en esta salvación, en el entendimiento de lo que hemos recibido en Cristo. Así que nosotros tenemos que entender que tiene que haber una renovación en nuestro entendimiento, porque si no hay esta renovación en el entendimiento, se levantan estos conceptos religiosos, o algunas otras veces son edificados por algunas personas religiosas también, que lo que hacen es introducir a santos o a los hijos de Dios más que en Cristo, y en la realidad de pensar como piensa el Señor, de tener los pensamientos del Señor. Realmente tienen los pensamientos religiosos, los pensamientos culticos, o los pensamientos religiosos, o las costumbres religiosas o de dicha denominación dentro de sus congregaciones, y creyendo que están teniendo los pensamientos, la voluntad o el deseo del Señor. Sin embargo, no son más que los deseos, los pensamientos o las intenciones de los hombres. Muchos lo hacen con buena intención del corazón, pero aquí no importa la buena intención del corazón, sino que lo que realmente importa es que se haga en la voluntad del Señor, en que tengamos los pensamientos del Señor, que llevemos a cabo el propósito, el diseño divino o la asignación que a cada uno de nosotros nos fue entregada. Así que nosotros tenemos que tener esta renovación para que no se levante en el corazón de hombre y ya no estén los muros y los antemuros de salvación. Entonces, los muros y los antemuros de salvación Dios los pone, pero nosotros a veces lo que hacemos es que creamos o edificamos nuestros propios muros y levantamos nuestros propios argumentos, nuestros propios razonamientos humanos, nuestras propias altiveces, nuestras propias tradiciones, pensamientos terrenales, religiosos, esos argumentos que hacen. E incluso muchos toman versículos bíblicos para coger sus argumentos, sus razonamientos, sus tradiciones religiosas y la ponen o levantan estos muros realmente, estos argumentos y estas altiveces en el corazón del hombre, que hacen imposible que entonces los muros de contención, de salvación, de protección, de cuidado que Dios ha puesto como salvación, de antemuro de salvación, muro y antemuro de salvación que ha puesto, que es en Cristo, entonces sean lo que realmente se vean y realmente sean la que nosotros estamos edificando nuestra vida. Así que todo esto debe ser derribado, todos estos argumentos, todos estos pensamientos que nosotros tenemos deben ser llevados cautivos, todos aquellos pensamientos incorrectos tienen que ser llevados bajo sujeción a Dios. Así que note lo que dice Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Me encanta. Dice que con el consejo es que se ordena. Entonces el Hijo de Dios es el consejero nuestro. Su Hijo es el consejero, lo que dice la Escritura. Y note lo que sigue diciendo la segunda parte del Proverbios 20:18. Y con dirección, la dirección que nosotros tenemos nos da el Espíritu Santo. Dice, y con dirección sabia se hace la guerra. Ahora Isaías 9:6 dice que habla del Señor Jesucristo como ese consejero, que tomamos esa relectura de Isaías 9:6, dice que su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios, ese es un nombre, Fuerte es otro nombre, Padre es otro nombre, Eterno es otro nombre, y Príncipe de la paz. Así que esa guerra que se hace, que dice el proverbio, cuando Salomón habla diciendo que el pensamiento con el consejo se ordena, y dice con dirección sabia se hace la guerra. Esa guerra, la mayoría de la gente lo hace de una manera externa, peleando con todo lo que encuentran por ahí o lo que se han inventado, y no hacen una guerra en sus propios corazones. Yo he dado enseñanza y enseñamos y hablamos cosas, y esto que estamos hablando aquí lo hacemos de una forma presencial con otras personas, hemos hablado en otras plataformas de una manera privada, de otra manera pública, y podemos hablar con muchas personas acerca de esta realidad, y las personas siempre sacan los argumentos religiosos, las tradiciones, las costumbres, y no batallan y no hacen la guerra a través del buen consejo que se le ha dado por la Escritura, a través del Espíritu, para tener una dirección sabia y poder hacerle guerra realmente, pero a esos pensamientos que no están llevando cautivo bajo la obediencia a Cristo. Así que muchos empiezan a hacer guerra con entes espirituales externos que están por ahí en los sitios que ellos consideran que están, pero no empiezan a hacer la guerra realmente que ellos tienen que hacer en el corazón y en sus pensamientos, para derribar todos esos argumentos, para derribar todas esas tradiciones religiosas, costumbres que tienen religiosas o que son denominacionales,
llevarla cautiva, los pensamientos bajo la obediencia a Cristo, para realmente puedan tener entonces los pensamientos de Dios. Y la mayoría de estas personas también tienen una evidencia, y es que no tienen paz en su corazón, porque dice que guardará en completa paz. No es una paz pasajera, no es una paz momentánea. Jesús dijo que la paz que él daba no era la paz del mundo, no era la paz con X que daban la Roma, sino la paz con Z que nos daba realmente un descanso en él, para que entonces podamos tener realmente un concepto claro de lo que nosotros somos en el Señor. Pero note que mucha gente, cuando son expuestos a esta realidad, para quitar sus pensamientos, los suyos, y poner los pensamientos del Señor, entonces se choca con estos muros que se han levantado, muros religiosos, estas estratagemas de hombres, estas tradiciones o costumbres que han tenido por años, y que ellos piensan que tienen algo de grado de honor o de gloria delante de Dios, y realmente lo que están haciendo es levantándose en contra del conocimiento de Dios, porque esto es lo que hacen estos muros. Dice que esto hay que derribar estos argumentos y esa altivez en el corazón del hombre, donde uno cree que lo que uno está haciendo está bien, y cuando uno es expuesto realmente a la verdad, por eso dice, piensen en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es puro, entonces en lo que es amable, en lo que tiene realmente virtud, en lo que es digno de alabanza. Y muchas personas lo que se busca su propia gloria, no lo hace conforme a la verdad. Ves que no hay pureza o realidad en eso que están haciendo, sino que no son más que conceptos o tradiciones humanas que no se ajustan a la realidad que es en Cristo. Si nosotros nos dejamos aconsejar por el Señor, aún el salmista decía que aún las noches era aconsejado por el Espíritu de Dios, porque él meditaba realmente en el Señor. Y muchos de nosotros queremos que nos carguen las iluminaciones así de un día para otro, pero no somos diligentes en entender o en disciplinarnos en la Escritura. Y luego, cuando somos expuestos muchas veces a ella por medio de otra persona, en vez de ir y investigar y orar a Dios para que Él nos alumbre el entendimiento conforme a esa realidad, lo que hacemos es rechazar la palabra y la verdad y el pensamiento o el consejo de Dios por seguir en nuestras costumbres o en nuestras tradiciones. Y esto no lo hablo porque puedo hacer cosas por ahí, sino porque lo veo continuamente a diario, donde se le explica y se le expresa la palabra de Dios a unas personas o a muchas personas. Se le explica por qué la Escritura dice lo que dice en algunos aspectos o algunos consejos que la Biblia no enseña, y entonces las personas dejan de creer lo que la Escritura dice conforme a esta verdad de este nuevo pacto, para volver a las tradiciones o a los conceptos o a los pensamientos antiguos. Y algunos, sobre todo, son más bíblicos porque se sujetan, cogen algún versículo donde todavía mal interpretado o no pasado por la obra consumada de la cruz del Calvario, para sostener su doctrina o sus pensamientos. Pero estos pensamientos, dice, con el consejo se ordena. Usted puede tener muchos pensamientos, pero si son de Dios, esos pensamientos realmente se van a ordenar por medio del consejo. ¿Quién es nuestro consejero? Bueno, es nuestro Señor. Entonces también vamos a encontrar que por la dirección del Espíritu vamos a hacer la guerra, pero una guerra sabia, una guerra con entendimiento, y esa guerra la vamos a hacer en nuestros corazones. Allí es donde debemos armarnos de valor para el padecimiento por causa del reino del Señor en nuestro corazón. Porque cuando nosotros llevamos años arraigados a algún tipo de doctrina, pensamiento, enseñanza que creemos que están bien, y nosotros tenemos que derribar estos argumentos y la altivez y hacer esta guerra realmente, esto va a traer padecimiento a nosotros también. Esto produce padecimiento cuando nos hemos dado cuenta que por tal vez muchos años hemos sido introducidos o enseñados en una clase de evangelio que no es verdaderamente el evangelio. Y aunque Dios se haya valido de todo esto para traernos a Él, no significa que nos debemos de quedar ahí, sino que tenemos que madurar y crecer en cuanto en el entendimiento del Señor, para que podamos llevar a cabo entonces su obra. Así que Él guarde completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. El Maestro dijo: mi paz dejo, mi paz doy. Su paz es completa, es decir, que todas las áreas de nuestra vida deben estar llenas de esa paz. Pero la falta de hacer la guerra a los pensamientos incorrectos es la que ha provocado falta de paz en la mayoría de nosotros, de los que estamos en el Señor. Para tener esa completa paz debemos perseverar en el pensamiento del Padre, es decir, que nuestros pensamientos sean el Hijo, como aquella vieja canción que alguna vez escuché que decía: mi pensamiento eres tú, Señor. Así que debemos perseverar en el pensamiento del Señor para que Él guarde en completa paz a aquellos que perseveran en esos pensamientos. ¿Y por qué perseveran en sus pensamientos? Porque en Él confían. La paz del Señor sea con todos, a renovarnos el entendimiento para que podamos tener sus pensamientos. Saludos a todos. Amén.